compañeras. Sí. Este, ¿Cómo les fue con la lectura? ¿Alguna cuestión, Arnoldo? ¿Quieres destacar? Sí, me quedó una duda de una pregunta que planteaba la lectura. Deje, Sí, la había anotado por aquí. A ver. Ah, sí, aquí está. La pregunta era, ¿no consiste la representación del pasado en una interpretación de los hechos afirmados? Esto me recordó un poco a lo de la historia como representación. Sin embargo, no me quedó muy claro en qué, dado el contexto que lo usaba la lectura. ¿A qué se refería ahí? muy bien. Ándale, está muy interesante la cuestión esta. Eh, hay muchos aspectos. Miren, uno. Ayer estaba viendo un libro que acaba de salir sobre Felipe Ángeles, porque en el 2019 cumplió 100 años de fallecido. Y Adolfo Gili, que es un historiador, eh, pues ya voy a decir una representación, fíjense, de él. Es un historiador marxista muy bueno. O sea, ya cuando uno adjetiva, estamos haciendo una representación. Es un historiador muy bueno, marxista. Él se ha dedicado, entre otros temas, a Felipe Ángeles. Su tema principal, pienso, es la revolución, pero en específico la de Felipe Ángeles. Entonces, estaba con un compañero que tiene el libro reciente. Es un libro muy grande, muy completo y todo. Entonces, yo le dije, ¿ya tienes este libro? Porque se lo vi. Dijo, sí, es que imagínate, me gusta mucho. Y le digo, ¿el autor o Felipe Ángeles? Que también es autor, pero de este libro es Adolfo Gili. Y dice, pues ambos. Entonces le digo, concuerdo, a mí me gusta Adolfo Gili y también me gusta Felipe Ángeles. ¿Qué queremos decir? O sea, ¿qué estamos diciendo? Que nosotros ya tenemos, eh, previo a lo que ocurra, previo a lo que uno diga sobre ellos, cualquier aspecto, por ejemplo, que se conmemore a Felipe Ángeles, que se haga una conmemoración, un coloquio, algo sobre Felipe Ángeles. ¿Qué estamos diciendo? Pues sí, es Felipe Ángeles. O sea, ya tenemos una representación de las cosas, por cosas, retomando el pasado y el presente, ya tenemos una representación de las cosas a partir del presente, pero desde luego a partir de lo que ha ocurrido. A partir de lo que ha ocurrido, nosotros y de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido históricamente y de lo que está ocurriendo, nosotros ya tenemos una idea de las cosas. Y la idea es una representación de las cosas. Y entonces todo lo que vaya ocurriendo lo vamos embonando a partir de esa idea, a partir de esa representación. Entonces cuando nos interesa cualquiera de nosotros, por ejemplo, yo digo, me interesa Felipe Ángeles, y a cualquiera de nosotros nos interesa algún periodo, alguna cultura, algún personaje, algún acontecimiento, es porque ese acontecimiento, ese personaje, etcétera, tiene que ver algo con lo que está ocurriendo hoy, tiene que ver con lo que nos está pasando a nivel de sociedad o a nivel individual. Entonces hay una conexión que no se puede disociar entre el pasado y el presente.
En ese sentido, cualquier aspecto que nosotros refiramos sobre el pasado, ya no lo hemos representado previamente en el presente. Cualquier cosa que nos interese o que digamos, es que ocurrió tal cosa, es que pasó tal situación, es que me interesa este personaje por lo que hizo, a mí me interesa Felipe Ángeles por lo que hizo, por una ética, hay un pensamiento político en Felipe Ángeles. Pero ¿por qué me interesa? Porque hay cosas en el presente que me hacen pensar en él como alguien que fue precursor o como alguien que ya hizo estas cosas que hoy nos interesan o que hoy requerimos. Nos interesan o requerimos. Entonces ya tenemos una representación, de tal manera que cuando volteamos a verlo, a ese personaje le vamos a dar la identidad del presente. A ese personaje o a aquel acontecimiento lo vamos a contextualizar o lo vamos a representar, a narrar en función de lo que hoy creamos, de lo que hoy valoremos o cómo nos representemos la vida o lo que está ocurriendo, etcétera, en algunos aspectos. Pueden ser estos políticos, pueden ser estos económicos, pero ya está hecha la representación previamente antes de revisar el pasado, antes de que lo vayamos a narrar. Ya tenemos ideas que están concebidas en un presente. Entonces va por ahí, me parece, Arnoldo, esta relación de la representación. Y epistemológicamente hablando, es que el sujeto cognoscente, en este caso el historiador, el sujeto que conoce, que quiere comprender o explicar, no está separado de su objeto de estudio, no puede estar disociado de su objeto de estudio, está en su objeto de estudio para comprenderlo. Hay una fusión ahí entre el sujeto cognoscente y el objeto que quiere conocer, otro personaje, un acontecimiento, etcétera. Está conjuntamente con él. Entonces hay una relación entre sujeto, que llamamos cognoscente, el historiador, y objeto de conocimiento. Hay una relación. Esa es la epistemología hermenéutica, fenomenológica. Y en cambio, una epistemología positivista, pues dice, no, el pasado es el pasado y el presente está aparte. Y entonces, a partir de este presente, yo me pongo por encima del pasado y lo explico. Lo explico, lo narro, pero no tiene que ver lo que yo diga conmigo. Lo que yo diga de ese pasado no tiene que ver conmigo. Esa es la epistemología positivista. El objeto de estudio, el objeto de conocimiento no tiene que ver conmigo. En la epistemología hermenéutica, fenomenológica, todo lo que nosotros describamos del pasado o del presente tiene que ver con nosotros mismos. No es posible decir un mundo, no es posible explicar un mundo sin relación a lo que nosotros somos. Por eso ahí en Ricoeur la obra Tiempo y Narración, o sea que está relacionada la vida, el tiempo del historiador con la narración que haga de la historia. Bueno, a lo mejor me extendí un poco, Arnoldo, pero eso es lo que, en términos epistemológicos, positivistas o hermenéuticos, por otro lado, es lo que explico. Ahora, ¿quién es Ricoeur? Miren, aquí traigo el libro por si a lo mejor tienen las copias o tienen la portada. Aquí tengo el libro, Memoria, la historia del olvido. Es un librote, es un libro muy grande. Tiene 670 páginas. La memoria, la historia y el olvido. Y es una síntesis crítica y propositiva de toda la teoría de la historia desde el siglo XIX hasta hoy. O sea, aquí revisa a los grandes autores, maestros, a los grandes historiadores y da cuenta de lo que hicieron y sus maestro, posibilidades. Sí. De hecho, sí, lo leí mucho en el texto, que va de la mano con lo que usted decía,
puesto que habla de Braudel, habla de la larga duración, habla de la operación historiográfica. Sí es un texto que propone, pero a la vez sí podría decirse que critica todos los aspectos historiográficos. Sí, es crítico. O sea, y a la vez se sostiene en ellos, a la vez se sostiene. Porque él se da cuenta que, por ejemplo, Braudel, la forma como habla Braudel del Mediterráneo, pues es una representación. O sea, lo que él dice del Mediterráneo, si hubiera hablado de un personaje, es igual, una representación. ¿Por qué dice de Braudel que lo que él dice del Mediterráneo es una representación? Porque en el momento de Braudel, la, la geografía era la ciencia, podríamos decirlo así, pero había otras muy cercanas, la economía, la sociología, pero la geografía era tal vez la disciplina que más se pensaba relacionada con la historia. O se pensaba que la historia debería, antes que con ninguna, relacionarse con la geografía. Entonces Braudel, de alguna forma, es un geógrafo, es un geógrafo histórico. Al ser un geógrafo histórico, un historiador que se sustenta bastante en lo geográfico lo que hace es darte una representación. Bueno, no solo lo geográfico. El marxismo te hace una representación de cómo es la sociedad. La teoría del conflicto en sociología te lleva a que con esa teoría tú veas el conflicto en la sociedad. O la teoría funcionalista es que tú veas las instituciones, los agentes sociales con una función por la teoría funcionalista. Entonces, la geografía te hace que pienses en el medio ambiente, que pienses en el territorio, que pienses en los ríos, en los mares, y que los imagines como también con una función, porque la geografía funcionalista también fue la época de los 50 y 60 de Braudel. Entonces, el mar tenía una función. ¿Por qué termina pensando que el mar tuvo una función de intercambios comerciales entre Europa y África? Porque la geografía le dio esa imagen a Braudel. Entonces la obra de Braudel, desde el análisis de Riquet, él analiza y dice, pues es que aquí hay una representación geográfica del pasado, porque es la disciplina que más relación tiene con la historia, pero vamos a suponer que hubiera otra disciplina, que no fuera la geográfica, por ejemplo la psicología colectiva. ¿Qué va a pasar con los historiadores? Pues van a pensar el pasado en términos de movimientos colectivos, de miedos colectivos, como pasó con muchos historiadores en los años 20 y 30. Que la geografía no tenía un papel tan relevante, sino la psicología colectiva, y entonces era la psicología colectiva la que dio la imagen sobre el pasado. Y así, voy a poner un caso distinto. En filosofía, Aristóteles, por ejemplo, pensaba que la Tierra no se movía. La Tierra no se movía, se mueve el Sol. ¿Por qué? Porque con los medios que él tenía en aquel tiempo, los medios para observar, en principio estaba la observación para él, porque era un, vamos a decirlo así, científico. Pero los medios que él tenía solo le daban la posibilidad de que él viera que el sol sale y se esconde, y que es el sol el que se mueve. Él decía, si la Tierra se moviera, nosotros estuviéramos sosteniéndonos de las cosas para igual no caernos, porque se está moviendo. Entonces, eso es lo que él con sus medios podía observar. Pero cuando Galileo, por ejemplo, a través del telescopio, de un medio que él estuvo inventando,
que es el telescopio, pudo ver otra cosa, la representación sobre el movimiento de los astros fue distinta, porque depende de la teoría o depende de los instrumentos que se tengan en la mano. Va cambiando también cómo vemos el mundo, y en este sentido, en el caso de la historia, cómo vemos el pasado. ¿Cómo lo vemos? Cuando dicen, no, ya se abrieron los archivos del 68. ¿Y eso a qué ha llevado? ¿A qué podría llevar? Pues a que pensemos de otra forma, a que lo revisemos, a que lo interpretemos, a que lo narremos de otra manera el 68. Porque hay otros archivos. Entonces el pasado se está moviendo conforme se mueve el presente. El presente se mueve en términos de que hay nuevos inventos, nuevas técnicas, nuevos instrumentos, nuevas formas de análisis. El análisis del discurso, por ejemplo, que ustedes van a llevar, te permite observar en los documentos ciertas cosas, el análisis del discurso, que cuando nada más estaba la filología en el siglo XIX, te permitía ver ciertas cosas. La filología te permite descifrar, la filología o la paleografía te permite descifrar documentos, descifrar las palabras y qué dicen esas palabras. Pero el análisis del discurso ve otro tipo de cuestiones que tienen que ver con sociología, con política, con psicología colectiva, social, prejuicios, estereotipos, discriminaciones a partir del lenguaje. Y eso te lo provee el análisis del discurso. La paleografía te provee nada más que tú aprendas a descifrar las abreviaturas, las palabras. Entonces, eso era en el siglo XIX, y ahora que tenemos análisis del discurso, vemos de otra forma el pasado. Entonces, lo que se requiere es cómo se escribe la historia. Desde los años 70, que este asunto lo planteó Paul Bain, en cómo se escribe la historia, y luego le siguió Michel de Certeau en la escritura de la historia, donde él hace todo un panorama más completo de cómo se ha escrito y cómo se escribe la historia, y Riquer todavía le entra más a fondo. Entonces Riquer le debe a ellos, a Bain y a de Certeau. Hay un libro que se llama De Certeau Riquer, porque el autor, que no recuerdo ahorita quién es, dice que es el mismo pensamiento, el de Certeau, que el de Riquer. Y sí, en esta obra dice de Riquer que pues él está de acuerdo con de Certeau, con Michel de Certeau, más de acuerdo que con nadie. O sea, él examina la historia, pero le debe a la historia. También lo que él dice de la historia se debe a lo que han hecho los historiadores, los grandes autores. Sin los grandes historiadores, este libro no hubiera tenido lugar, no hubiera existido. Entonces sí es un análisis en ese sentido crítico, no porque no esté de acuerdo, sino cuando decimos crítico es que no, está criticando, no está de acuerdo. No, es que lo examina, lo expone con otros puntos de vista. ¿Cuál es el punto de vista de Riquer? Hermenéutico, la comprensión, porque él sigue la línea de Gadamer también de la perspectiva filosófica hermenéutica de comprensión del mundo histórico, desde Dilthey, de los grandes, Dilthey, Gadamer, Dilthey siglo XIX, Gadamer mediados del 20 y Riquer finales del 19 y principios del 21. Es la misma línea, pero no son iguales los tres. Sí, no son iguales, pero es la misma línea de planteamiento de la conciencia histórica y la comprensión histórica y la interpretación histórica. Va por ese lado, o sea, el planteamiento de ellos. Y yo creo que la hermenéutica en historia es central, pero por ejemplo, no tenemos una materia en el colegio de hermenéutica, ahí como optativa, no se ha abierto, pero creo que es importante, pero eso lo pienso yo, porque sigo esta línea. Hay otros que dicen, no, eso es positivismo, mejor dar paleografía, mejor damos tratamiento de fuentes, pero desde los archivos, y ir al archivo y los documentos y extraer los datos de ahí. O sea, otro tipo de planteamientos metodológicos que no son hermenéuticos, así de la comprensión. ¿Sí? O sea, hay, vamos a decir, dos grandes epistemologías que son esas: la positivista y la hermenéutica. Y la otra es la crítica, que en historia casi no juega,
casi no, pero ya mencionamos en la clase anterior que sí. Pero la otra epistemología importante es la crítica o la teoría crítica, que tiene que ver con pues querer emancipar, querer liberar a la sociedad de las injusticias, de las contradicciones, a partir de la crítica, que pueda hacer la historia de cómo se ha construido, en este caso el histórico, cómo se ha construido el presente a partir de una serie de cosas del pasado que hemos hecho los seres humanos y que, vamos a decirlo así, que podrían haber sido distintas o podríamos hacerlas distintas ahora para que las cosas cambien. Esa es una epistemología crítica, entonces es un conocimiento para querer transformar la sociedad, el mundo de las injusticias y hacer una sociedad más equitativa, más buena, sin violencia, sin problemas, etcétera, etcétera. Esa es la epistemología crítica. Y cada una de las epistemologías tiene sus grandes autores. Por ejemplo, Karl Popper, Bertrand Russell, Durkheim, Comte, positivismo. Y hay otros, claro. Gadamer, Dilthey, Ricoeur, hermenéutica, teoría crítica, Adorno, Habermas, Max Horkheimer, Foucault, teoría crítica. Sobre Foucault, por cierto, que bueno que lo comento, o sea, Foucault es un historiador que hace una historia crítica. Entonces, muchos historiadores pues, no les parece, porque para ellos es, no, tú narra cómo han estado las cosas, cómo han ocurrido, pero no para hacer una crítica del presente. Eso no es para ellos, para los positivistas no es objetivo. Tú nada más conténtate con narrar, confórmate con narrar, es la única posibilidad que tenemos los historiadores, pero no para que de esa explicación y narración histórica hagas una crítica del presente y quieras llevarlo por otro lado, a partir de esa crítica del presente, a partir de cómo se ha construido este presente históricamente. Esa es la genealogía en Foucault. A partir de un problema presente, rastrear sus orígenes, rastrear su genealogía, o sea, rastrear cómo se conforma el problema presente. ¿Por qué tenemos este problema? Rastrearlo en su historia para ver cómo se conformó y luego esta crítica del presente, ver cómo podemos orientar este presente hacia otro lado, para que no sea así, porque hay muchas contradicciones hoy, de todo tipo, políticas, religiosas, de todos los temas que afectan. Pues esa historia me parece muy relevante. Sí. Aquí Ricoeur dice, de los grandes maestros, Michel Foucault. Se está de acuerdo con él. Porque la teoría crítica también acepta la teoría crítica acepta la hermenéutica. Pero que la cuestión no se quede en pura hermenéutica, sino que sea emancipadora. Esto viene desde Carlos Marx, por cierto. Sea emancipadora, liberadora, transformadora. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentar? Yo, profe, reflexionando un poco sobre lo que dijo, que creo que es lo que se busca en la clase, creo, o me gusta pensar al menos, que siento que sí va un poco más conectado con la historia, disciplinas como la psicología colectiva y la sociología, que por ejemplo la geografía, porque me remite mucho a una vez en una clase de Asia Antigua con el profe Jacobo, sí, en la que nos mencionaba que muchos historiadores, y precisamente de Occidente, al momento de hablar de culturas desconocidas del mal llamado Oriente, por su misma geografía y sin tomar en cuenta su cultura y pensamiento, caía en los errores de ser deterministas. Sí. Uh-huh. Entonces, ¿ves que no hay tanta geografía en los historiadores? ¿Es lo que quieres decir, Miguel?
Creo que es importante, Que falta más pero geografía. no, creo que es importante la geografía, pero antes de poder profundizar en ella, es primero tener bien recalcado cómo funciona la cultura de la sociedad en la que se está abordando o en el tiempo que se está manejando. La La cultura. mentalidad, vaya. Ándale. Bueno, está bien. El asunto aquí desde esta lectura, Miguel, es que eh, podemos pensar que la cultura debe de estar en principio, es como en el caso de la propuesta de Chartier del mundo como representación. La propuesta de Chartier es que la cultura esté en primer lugar, esté en primer término, no esté la economía, no esté la geografía y no esté primero la política, sino esté primero la cultura. Entonces la cultura se pone en el primer nivel. Si recuerdan aquellas explicaciones que eran del estructuralismo, eh, estaba en el primer nivel la economía con Braudel, y lo social en una geografía, y en la historia de las mentalidades y luego la historia cultural pone en primer nivel a la cultura y en el tercer nivel la economía. Ok, bueno, son discusiones sobre teóricas de la historia que tienen que ver sobre de dónde agarrarnos en la historia para dar explicaciones, ¿verdad? Como ahorita. Pero aquí en el caso de Riquet es cómo, independientemente de dónde nos agarremos, si nos agarramos porque creemos o porque está más en boga un ámbito geográfico, está más en boga la cuestión de la teoría económica, o está más en boga la psicología social, independientemente de donde nos agarremos y la época que le dé más lugar o predilección a una ciencia, terminamos haciendo representaciones históricas. Finalmente, o sea, si hacemos una historia económica, terminamos haciendo la historia económica, la representación del pasado en términos económicos, porque nos agarramos de la economía, porque hubo un momento de crisis. Por ejemplo, la historia económica fue muy relevante después de la crisis del 29. La crisis del 29 llevó a que aparecieran las historias económicas. O sea que dijeron, bueno, esto de la economía es central, miren lo que está pasando a nivel mundial o con esta crisis, y entonces pues vamos a ver qué ocurrió antes sobre las crisis, sobre el alza de precios, las crisis económicas, las revueltas sociales por la economía, etcétera. Entonces, pensar cómo estuvo la historia o el pasado a partir de lo económico. Entonces se hizo una representación del pasado en términos económicos. Todos los ingleses, por cierto, hicieron grandes contribuciones a la historia económica. Autores como Christopher Hill, Maurice Dobb, no, historia del capitalismo, historia de los obreros, luego con Edward Thompson, pero eso fue en los años 30, 40, y 50 y 60 en Inglaterra, hasta hoy hay. Recientemente pues falleció Hobsbawm, también historiador económico y cultural, después cultural, pero primero económico. Entonces terminaron haciendo una representación económica los historiadores en esa época, en esas décadas. Pero si se hubieran agarrado de otras cosas, como la psicología colectiva o la antropología, y ver más la cultura, pues hubieran hecho una historia cultural. En todo caso, depende de la época o lo que esté ocurriendo en un presente, se llega a hacer una representación histórica más o menos a imagen y semejanza del presente. O sea, independientemente de la época o por la misma época, se llega a hacer una representación del pasado o representación histórica a imagen y semejanza más o menos del presente, más o menos, porque no es igual exactamente, pero más o menos. ¿Por qué no es igual? Porque también se respeta el pasado.
O sea, también se respeta en esta relación pasado-presente, se respeta el pasado en el sentido de que se toman los elementos de ese pasado, como los indicios, los documentos, aquel contexto, se trata de adentrar el historiador en aquel contexto, y entonces claro que retoma también ese escenario histórico o pasado, pero lo hace con el presente. Entonces se parece mucho al presente, y por eso en Italia un filósofo, Benedetto Croce, dijo: toda historia es historia contemporánea. O sea, iba por ahí también. Había leído a Dilthey, Benedetto Croce, y dijo: ¿qué quiere decir? Que no se puede separar el pasado del presente. Entonces, independientemente, Miguel, de las disciplinas que tomemos, terminamos haciendo una representación histórica a partir de ellas, de las disciplinas que tomamos. Entonces, en este sentido, las discusiones, las discusiones si sobre es mejor la geografía, la psicología, o la sociología, o la antropología, pues no son tan relevantes, porque finalmente, de donde nos agarremos, de donde tomemos las herramientas teóricas y metodológicas, a partir de ahí vamos a terminar haciendo como que era una representación histórica. Va por ahí este planteamiento de Riquer, y por ello, en este sentido sobresale bastante el tema de la historiografía, de que la historia es la que está escrita en los libros de historia, y estos libros de historia tienen su historia, en el sentido de que un libro de historia de principios del siglo XX que hable sobre el siglo XIX, o un libro de historia de finales del siglo XX que hable sobre el XIX, pues va a ser una representación, uno y otro van a ser una representación diferente en cierta medida al siglo XIX. Van a ser una representación distinta porque cada uno está fabricado o cocinado en una época distinta. Cada uno de ellos. Hubo intereses específicos que hicieron aparecer una obra, y intereses específicos que hicieron aparecer la otra obra, y entonces la visión es distinta de la representación del pasado. O sea, la visión o representación va a ser diferente en cada obra, en cada momento. Por eso, en muchas carreras de historia, por ejemplo, UNAM, llevan 6 materias de historiografía. En la Iberoamericana no llevan historia de México, no llevan historia de Europa, dicen historiografía europea, porque ellos de plano, ya a favor de Riquer y de Desertó, dicen: es que no hay historia, hay historiografía, historia de las historias. No existe la historia, existe la historiografía, que es la historia de las historias. Entonces, en esa concepción, muchachos y muchachas, ¿cuál es nuestro papel o nuestra función como historiadores? ¿Cuál es? Hace unos días yo estaba comentando unos aspectos sobre ello, pero a partir de aquí, de esto, ¿cuál podría ser una posibilidad? Porque desde otra epistemología positivista, que no tiene que ver con todo lo que dije, pues hay otra función del historiador, tiene otras funciones. Entonces, váyanse por ahí. O sea, algún día ustedes van a dar una plática sobre para qué sirve la historia, para qué sirve, como así empieza el libro de Mark Bloch: papá, ¿para qué sirve la historia? Le pregunta el hijo de Mark Bloch a Bloch: ¿para qué sirve la historia? Un niño le pregunta, creo que a Mark Bloch, o a un amigo de Mark Bloch, ahí ya me falla, pero es ¿para qué sirve? O van a dar una plática sobre para qué funciona, la importancia de la historia, sus funciones. Entonces, de ahí se pueden ustedes agarrar, dependiendo de la epistemología o la concepción de la historia que tengan, pues las funciones del historiador van a ser unas, o de la historia, u otras. Pero hay que buscarlas desde la reflexión de esas concepciones históricas como esta que estoy diciendo de Riquer. Es una concepción muy relevante, que yo es la que más apoyo, pero muchos no. O sea, creo que les platiqué de un historiador también muy importante, Jan Meyer, que dijo:
Cuando le preguntaron aquí en el Museo de Historia, ¿y en qué teorías de la historia se basa? Dijo, no, en Mark Bloch. Mark Bloch es grande autor. Entonces Mark Bloch no tiene mucho que ver con, sí tiene que ver, pero no tanto con Ricoeur. Ricoeur se basa mucho en Mark Bloch, pero hay diferencias, como la que decíamos de la crítica, entre otras. ¿Cómo ves, Elías? Perdón, profesor. Sí, ¿cómo ves? ¿Algún comentario? No, pues todo muy bien. Es que las preguntas de mis compañeros a veces fueron muy generales, entonces ya abordaron ciertos puntos. Sí. Pero eso es bueno porque aborda muy bien lo que toca la lectura. Ok. ¿Quieres decir algo sobre algo que te llamó la atención o alguna duda? Maestro, yo tengo una duda. Dani, ándale, adelante. Al final de la lectura empieza a hablar sobre la representancia y no me quedó muy claro para qué utiliza ese término o cómo. ¿Qué diferencia hay entre representación y representancia? ¿Representación y representancia? Sí. Pues vamos a decir que es lo mismo. Representancia, fenómenos representativos, un fenómeno representativo se puede utilizar como sinónimo, representancia, representación. Pero fíjense, si vamos a la palabrita esta, representar es poner en lugar, poner, bueno, de otra forma, hacer visible una ausencia. O sea, el pasado es ausencia. El pasado no está. Pero el historiador hace la historia y esa historia viene a ocupar ese lugar del pasado, sustituye a esa ausencia que ya no está. El historiador con su historia pone en lugar de esa ausencia, de ese pasado ausente, pone la historia y le da una presencia. Si es una presencia, entonces por eso el tema de representación, porque no puede ser, una historia no puede ser el pasado, sino representación, porque el pasado no está. Si ustedes se fijan, si ponemos a ver un poco, pues el pasado, nosotros no tenemos acceso al pasado, o sea, no tenemos acceso, no hay una, vamos a decirlo de otra manera, una máquina del tiempo que nos transporte a ese pasado. Entonces hay una ausencia, se supone que sí pasaron cosas, se supone que por algo estamos aquí, algo ocurrió, algo estuvo ocurriendo, pero no tenemos acceso a eso que ocurrió, y entonces el historiador crea le da una presencia con su historia, o sea, hace la representación, la representa con la escritura ese pasado, y por eso la escritura termina siendo, y por eso me convence bastante, pues no es el pasado mismo, la historia, sino es una representación sobre ese pasado. Es una representación, es poner en lugar de una ausencia una historia, poner la historia en un lugar para cubrir esa ausencia, cubrir ese hueco, pero esa ausencia siempre va a ser representación. No puede ser el pasado mismo, sino representación solamente. Eso es algo que Dessertó llamó para el positivismo
llamó una herida racionalista. La posmodernidad nos zanjó, nos hirió la posmodernidad, en el sentido de que nosotros no podemos ya, por la posmodernidad, por autores como él, Riquet, no podemos pensar que tenemos un acceso racional, podemos saber con exactitud lo que ocurrió, porque en realidad lo que podemos hacer solamente es representarlo, poner en un lugar, presentar algo, reconstruir algo, pero esa
No lo sé. Supongo que esperamos a que vuelva. Y si no vuelva para cuando marca el horario que se acaban las clases, pues nos vamos saliendo a las 10:20. Pues sí,